Buenas tardes. Siguiendo con el diplomado, ahora nos toca el módulo 3, ver otros aspectos del derecho penal, del derecho procesal penal. Y bueno, ya todos me conocen, soy el magíster Ronald Angulo Zabaleta, procurador público del Jurado Nacional de Elecciones. Y los temas que vamos a tocar el día de hoy son el proceso inmediato y el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, que son dos procesos especiales. Entonces pasemos a ver primero el proceso inmediato. Pero antes de tocar en sí el proceso inmediato, yo quería comentarles algo. Este proceso inmediato es un proceso especial. Y en el Código de 1940, el Código de Procedimientos Penales de 1940, no se toca o no se hace referencia a este proceso. Es un proceso nuevo que tiene el Código Procesal Penal de 2004. Pero este proceso también ha sufrido algunas variaciones en su procedimiento especial por el Decreto Legislativo 1194 que regula los delitos de fragancia, ¿no? Inicialmente tenía ciertas características que después fueron cambiados por los delitos de fragancia, por la redundancia, porque antes, por ejemplo, cuando se dio el Código Procesal Penal, solamente se aplicaba en tres supuestos: por delito fragante, por confesión sincera y por suficiente prueba probatoria de que en la investigación preparatoria que establecía la responsabilidad del imputado. Posteriormente, con el decreto legislativo 1194, se varía estos presupuestos y se agrega además de ellos dos presupuestos más, que son los delitos por omisión de asistencia familiar y los delitos de manejar en estado de ebriedad o drogadicción. Bueno, dicho esto, entonces pasemos a ver los supuestos del delito del proceso inmediato. ¿En qué casos procede este proceso inmediato? Procede cuando hay fragancia de delito, o sea, cuando es descubierto el autor cometiendo el hecho punible o acaba de cometerlo, ¿no? También se dice que es cuando es atrapado minutos después o inmediatamente después que ha cometido el delito, ¿no? El otro supuesto es la confesión del imputado, que es la declaración judicial voluntaria que hace el imputado sobre la realización del delito incurrido. Pero la confesión sincera tiene que ir desde la etapa de investigación preliminar, o cuando lo capturan, ¿no? Él tiene que decir, sí, efectivamente, yo cometí el delito, estoy arrepentido y todo eso. Entonces, cuando él reconoce el delito, se produce la confesión sincera. Y el tercer supuesto es prueba suficiente acumulada en la investigación preliminar, cuando se trata de elementos de pruebas, ¿no?, suficientes de cargos del imputado. Llámese declaraciones testimoniales, acta de descartación, acta de reconocimiento personal, ¿no?, informes periciales, ¿no?, etcétera, que son de base para sustentar, ¿no?, la acusación y una eventual sentencia de condena. En estos tres casos procede el proceso inmediato, ¿no? Y también, como ya les decía, en los casos, hola, ¿cómo estás? En los casos de delitos de omisión de omisión de asistencia familiar y en los casos de manejar en estado de ebriedad o contradicción, ¿no? Por eso acá le pongo, también puedes solicitar el proceso inmediato en los casos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o contradicción. Están en ese estado de ese proceso inmediato los casos complejos, en los que se requiere ulteriores actos de investigación, ¿no? Entonces ahí ya no, porque como el proceso va a ser más tedioso, más largo, por los mismos que hay que actuar otras pruebas que son bastante complejas, es que se efectúan esos casos de este proceso inmediato. Si son varios los imputados en ese supuesto, el proceso inmediato, para que se produzca, ¿no?, todos ellos tienen que estar comprendidos, ¿no?, en alguno de estos presupuestos, en alguno de estos tres presupuestos para que proceda. Y tienen que estar implicados en el mismo delito. Si todos ellos no están contemplados en estos supuestos, entonces no procede el proceso inmediato. Es un requisito para que se aplique cuando son varios imputados. Si los delitos conexos en los que están involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique el esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
O sea, cuando son delitos conexos, si no están involucrados, no podrían acumularse, salvo que la acumulación sea necesaria para esclarecer los hechos que se están investigando. ¿Ya? Esos son los supuestos. Trámite de la audiencia de incoación del proceso inmediato en casos de fragancia. Ojo que acá hay dos momentos. Hay una audiencia para ver si se apertura o no el proceso inmediato. Y hay otra audiencia que es del proceso inmediato. Antes de que se dé el decreto legislativo 1194, no hablaba de la audiencia de incoación, simplemente de frente de la audiencia del proceso inmediato. Entonces es una modificación importante que estableció el decreto legislativo 1194, ¿no? Que se dio como consecuencia del maltrato que venían siendo objeto los policías o los servidores públicos, ¿no? Más que todos los policías. ¿Cuál es el trámite de la audiencia de incoación del proceso inmediato? Ojo que, como les vuelvo a decir, acá todavía no hay audiencia de proceso inmediato, solamente es para ver si procede o no. Al término del plazo de la detención policial, que son 24 horas, el fiscal deberá solicitar al juez de investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato, la apertura del proceso, si procede o no el proceso inmediato, ¿no? El juez, dentro de 48 horas después del requerimiento del fiscal, realizará la audiencia única para determinar la procedencia del proceso inmediato. O sea, son 48 horas más 24 horas, son 72 horas que la persona va a estar detenida para ver si procede o no el proceso inmediato, ¿no? La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia. Pues ahí van 72 horas, como voy a decir. Con el requerimiento del fiscal se debe acompañar el expediente y comunicar si se requiere imposición de una medida coercitiva, ¿no? La medida coercitiva es para asegurar la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato, claro. O sea, puede solicitar prisión preventiva, ¿no? En las audiencias, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad de un acuerdo reparatorio o la determinación anticipada. La determinación anticipada también es un proceso especial que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, las partes pueden solicitar que se aplique el principio de oportunidad porque llega a un acuerdo entre la víctima y el agente, el agresor, con respecto a la reparación civil y todo eso, ¿no? La audiencia es inaplazable y el juez se pronuncia en forma oral en el siguiente orden, según corresponda. Primero, puede pronunciarse sobre la incoación del proceso inmediato, después sobre la procedencia del principio de oportunidad, ¿no? O el acuerdo reparatorio o la terminación anticipada solicitada por las partes, y tercero, sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. El auto que resuelve el proceso inmediato debe ser pronunciado de modo impostergable en la misma audiencia de incoación. O sea, en la misma audiencia el juez tiene que decir si procede o no abrirle un proceso inmediato al imputado. La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y se fundamenta en el mismo acto. No es como otros casos en que, por ejemplo, cuando tú apelas una sentencia en el proceso común, ¿no? Apelas en forma oral y posteriormente tienes 5 días para fundamentar la apelación por escrito. Acá no, acá todo es oral. O sea, tú ahí apelas y ahí fundamentas, ¿no? Por eso dice, no es necesario la formalización de la apelación por escrito. O sea, todo es oral, todo es verbal. Por eso ustedes veían esos casos, ¿no? De fragancia, cuando tú manejas en estado de ebriedad, caso por ejemplo Silvana Buscaglia, que en el día fue todo, ¿no? Ahí se realizó la audiencia, los alegatos, ¿no? Y al final el juez sentenció. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procederá a formalizar acusación dentro de las 24 horas bajo responsabilidad. O sea, el juez decide en la audiencia, efectivamente, procede el proceso inmediato. En ese caso, el fiscal tiene 24 horas para formalizar la acusación, ¿no? Recibido el requerimiento de acusación, el juez de la investigación preparatoria en el día lo remite al juez competente para que dicte el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Frente al auto que realiza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria. Este es un proceso rapidísimo,
Doctor, una pregunta. Dime. Cuando se da este proceso, el juez o el fiscal tienen conocimiento, por ejemplo, uno de los Yeah. ellos toman conocimiento para ver que esta persona puede tener otro delito también con el mismo, o no puede tener conocimiento sobre la información. Claro, claro. Generalmente cuando es detenido, inmediatamente la policía solicita los antecedentes. O sea, la misma policía solicita si tiene antecedentes. Claro, pero si tiene antecedentes policiales, ¿no? Si tiene antecedentes policiales, judiciales, la policía va a solicitar para ver si tiene antecedentes. Y la fiscalía también, pero la fiscalía, vamos, no sé si tiene un programa de conexión con antecedentes judiciales, penales, pero no creo, no creo, no hay, pues. Ahí solamente se basa, en todo caso, en lo que se ha cometido, en el hecho en sí, ¿no? En el hecho de la fragancia, de ese delito. De ese delito. Claro. Después el juez puede pedir, ¿no? O sea, se puede pedir, pero como usted dice, no van a llegar en ese momento, por eso demora, pues, demora. O sea, ahí el tema puntual es simplemente el delito fragante, ¿no? El delito que era cometido en ese momento y que está aprobado. Entonces, ahí lo que quieren es simplemente obviar las etapas del proceso común y que sea rápido el juzgamiento. Por eso es que los plazos son cortos, ¿no? Ahora, para la realización de la audiencia, el fiscal tiene que llevar el expediente que tiene y el juez lo tiene que tener a la vista. Ojo, ¿no? Entonces, ya, audiencia única o de juicio inmediato, ¿no? Pues, o sea, la primera audiencia, como le dije, es para la incoación, para ver si procede o no la incoación del proceso inmediato. Y la segunda audiencia es ya la audiencia única del juicio inmediato. O sea, son dos audiencias que se dan en este proceso inmediato, ¿no? Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia de juicio inmediato en el día. O sea, él tiene que hacerlo en el día. El nivel de recién tiene que programarse y hacerlo, ¿no? Y, en todo caso, no puede ver otros casos si no terminar el que ya empezó. Su realización no debe exceder de 72 horas de la recepción bajo responsabilidad. O sea, no debe, tres días no debe pasar del juicio para que él lo realice, ¿no? La audiencia única de juicio inmediato es oral pública e inaplazable. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. O sea, las partes tienen que ver que al testigo, si fuese un testigo o un perito, vaya. Decir, hermano, ¿sabes qué? Por favor, anda, no dejes de ir porque esta audiencia es rapidísima. Entonces, por favor, anda para que puedas declarar o hacer tu informe pericial, ¿no? Por eso muchos de los fiscales llaman también, ¿no? Señor, usted está como testigo, entonces tiene que ir a declarar. Por favor, no deje de ir, te citan, ¿no? No es como antes que tú notificabas al testigo si quería ir y si quería no iba, ¿no? Si no iba a agarrar su conducción compulsiva. Instalar la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que va a ofrecer para su admisión. Mayormente el proceso inmediato no se realiza en el día debido a que se tienen que actuar obviamente las pruebas. Claro, se dice en el día, pero no. Aplazarse, ¿no? Claro, pero en el día reciben y sacan la resolución que ordena que se lleve a cabo proceso inmediato. Puede hacerlo mañana, pero en el día ellos proveen. A eso va, pero generalmente no, porque es imposible que en el día... No, pero los abogados están ahí, o sea, tienes que ya saben ellos que tienen que estar ahí porque es en el día. Entonces tú tienes que estar ahí, ¿no? Si el juez advierte efectos formales de la acusación, dispone su subsanación en la misma audiencia. En la clase pasada vimos que puede haber, cuando vimos el antepasado, cuando vimos el recurso de requerimiento de acusación, dijimos que si había defectos formales, el juez inclusive puede suspender la audiencia, pero ese es el proceso común. Ahorita no, ahorita acá, como es rápido, si hay efectos formales, tiene que subsanarlos, pero en la misma audiencia. O sea, todo es oral y todo es verbal, nada es por escrito. Ahora, las partes pueden plantear las cuestiones previstas en el artículo 350, que eso es justamente los medios técnicos de defensa, ¿no? Los efectos formales. El auto que declara fundado el establecimiento o medio técnico de defensa es apelable con efecto devolutivo. El recurso se interpondrá
¿no? Se te pondrá y se fundamentará en el mismo acto. O sea, ahí también tienes que fundamentar. Vieron el caso de Humala, cuando la prisión mentía, ahí mismo el tipo también fundamentó. Todo es oral. Cumplido el requisito de validez de la acusación y resuelta las cuestiones planteadas por el juez, el juez dictará acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación de juicio de manera inmediata y oral. El juicio se realizará en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Claro, porque tú ahora comienzas el juicio y automáticamente lo puedes suspender, pues, ¿no? Lo puedes suspender 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero son sesiones continuas, o sea, no puede ser interrumpido. La otra sesión sigue así hasta que culmine, ¿no? Por eso hay procesos inmediatos que, por ejemplo, terminan pues el proceso a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no? Porque es todo el día, ¿no? El juez penal que sale el juicio no puede conocer de otro hasta que culmine ese juicio. O sea, el juez solamente se dedica a ver ese juicio nada más, del proceso inmediato. Se aplica las reglas del proceso común en cuanto le sean compatibles, ¿no? Acá quería detenerme un momento antes de proceder a la diferencia que existe en este proceso inmediato y la acusación directa. Les dije al iniciar la clase que el proceso inmediato que reguló inicialmente el Código Procesal Penal del 2004 sufrió algunas modificaciones con el decreto legislativo 1194, la ley de fragancia, ¿correcto? Entonces, esta ley, este decreto legislativo, el 1194, estableció o fue dado por el legislativo ¿en base a qué? En base al maltrato que sufrían los policías cuando intervenían a personas que estaban manejando en estado de ebriedad. Nosotros hemos visto en los medios de comunicación que muchos de esos policías eran insultados, eran empujados, ¿no? Eran inclusive agarrados a puñetazos, los escupían y todo eso. Entonces, lo que colmó el vaso de la paciencia de los legisladores fue el tema de la parada con Susana Villarán, cuando desalojan a los comerciantes. Y ahí se vio en la televisión que un policía que estaba en el caballo cayó, ¿no? a la pista, y vino una turba de desarmados y comenzó a pegar. Inclusive creo que hay un reportero que lo jala. Entonces, una vez que ocurrió eso, ya tendría como que ponerse coto a esa situación. Entonces, los legisladores, ¿qué hicieron también? Modificaron el artículo 367 del Código Penal referido expresamente a las formas agravantes del delito de violencia y resistencia a la autoridad. Entonces ahí aumentaron la pena, ¿no? Y le pusieron una pena de 8 a 12 años a aquel que mediante violencia, amenaza, impide que un funcionario público ejerza su función, ¿no? Entonces se aumentó la pena con el fin de que ya no se cometan estas conductas antisociales que atentaban justamente contra la integridad física de los servidores públicos, vale decir, de los policías. Pero este dispositivo o esta ley, que fue la 30054, si no me equivoco, la ley 30054, que modificó el inciso 3 del artículo 367 del Código Penal, fue muy criticada, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que no haya proporcionalidad entre un delito de homicidio, por ejemplo, donde se discute como bien jurídico penalmente tutelado la integridad física del ser humano, el derecho a la vida, ¿no? con un delito que tiene que ver con las lesiones que también es contra la integridad física, pero las lesiones son menores que con respecto a un homicidio, ¿no? Porque ahí prácticamente le quitas la vida, en cambio el otro no, o sea, claro que puede haber lesiones graves también. Entonces, fue muy criticado porque no había una total proporcionalidad, ¿no? Porque el delito, por ejemplo, de homicidio es no menor de 6 años, ¿no? En cambio el otro era de 8 a 12, entonces era mayor. Entonces ya, esa ley se dio con el objeto de aplacar todos los vejámenes, ¿no?, que venían sufriendo los policías. Pero
no había tampoco congruencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se podía considerar como violencia para que un funcionario público, en este caso el policía, pueda cumplir su labor? Por ejemplo, si tú agarrabas y le botabas el gorro, como ocurrió con el caso de Silvana Buscaglia, ¿no? O una cachetada o un empujón. Entonces, inclusive hubo un caso donde un señor estaba mareado y solamente le hace así nomás al policía. Y se ve en el video, sin embargo ya fue procesado todo y estaba nervioso porque pensó que le van a meter a la cárcel justamente por esa ley. Entonces, en base a eso, ¿no? En el año 2016 se realiza un plenario jurisdiccional extraordinario de las salas penales de la Corte Suprema. Y ahí define criterios respecto a la aplicación o en qué casos debe considerarse o interpretarse esa forma agravada del inciso 3 del artículo 367 del Código Penal. Este plenario, que es el 01-2016, carne notaria para que lo busquen. Está referido a lo que era la agravante. El delito de resistencia a la autoridad. Ya, entonces es bueno comentar este plenario porque en realidad es interesante, ¿no? Con Silvana Buscaglia no había todavía este plenario. Entonces, con la cachetada que le dio al policía, le pusieron 6 años, 8 meses. Todos vimos en la televisión que esa fue la pena en base a que ella al final se sometió a la terminación anticipada del proceso, reconoció los hechos, se arrepintió y todo eso. Entonces por eso el juez le pone 6 años y 8 meses, porque la pena mínima en ese delito, de acuerdo al 367, inciso 3, es de 8 a 12. O sea, lo que tenía que poner era 8, 9 o 10. Entonces en base a eso ella logró que se le ponga 6 años y 8 meses. Posteriormente ya sabemos que fue indultada por Ollanta mal antes que salga de cómo se llama el gobierno Ollanta. Pero posteriormente se ve en San Isidro que hay una señora que estaba mareada y comienza a insultar, le quita el gorro, le empuja, todo un policía logró todo, y cuando va al proceso inmediato le ponen comparecencia restringida, o sea, perdón, la sentencia, pero la sentencia a 3 años, no suspendía condicionalmente. Entonces al final la gente decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Y los medios de comunicación decían, pero si a Silvana Buscaglia la han metido presa por una simple cachetada y la otra señora se ha empujado, los ha jalado, todo, y se veía que la señora estaba totalmente mareada, ¿no? Inclusive se cayó en la calle. Entonces decían, ¿por qué? Era en base a esto, a este plenario jurisdiccional. ¿Y qué dicen los magistrados de la Suprema? Dicen que el espíritu de la norma no va, en todo caso, a la agresión del servidor público, o sea, pero una agresión, sino a saber cuándo realmente se considera que debe aplicarse la forma agravada. El Código de Maurtua dice que como antecedente al Código Penal de 1924,
y de 1991 establecía, dice la Suprema, que la agresión al policía era cuando le ponía las manos, decía textualmente, las manos al policía, ¿no? Le ponía las manos encima al policía. Entonces ahí realmente era la agresión. Pero dicen de que un simple escupitazo o un simple empujón no puede considerarse como una forma agravada, ¿no?, de este delito de violencia y resistencia a la autoridad, porque lo que el legislador entendió es que se refería específicamente a una lesión grave que generalmente genere al policía que era víctima de este delito. O sea, estamos hablando de lesiones graves, de homicidio, ¿no?, sicariato, ¿no? ¿O no? Entonces, en esos casos sí podría considerarse como una pena agravada. Y por eso es que si hay un empujón, ¿no?, o un escupitazo, y ello no reviste mayor gravedad o perjuicio en la integridad física de la persona que está siendo agredida, en este caso el policía, entonces no podría considerarse como una pena agravada y ponerle de 8 a 12 años, sino en todo caso tendría que ponerse la pena que establece el Código para los delitos de lesiones leves, que sería 3 años. Entonces por eso es que ahora ya los jueces, inclusive el plenario habla de cómo los jueces tienen que sopesar la situación y valorar la pena que le van a poner. Entonces ya los jueces, cuando ya van al proceso inmediato, en base a este plenario, ya le ponen una pena menor a los 8 años, le ponen 3 años o 4 años, ¿no? Generalmente son 3 años que están poniendo ahora. Y más aún, el plenario decía de que si la persona que agrede al policía está en estado de ebriedad, entonces nosotros sabemos que no está en pleno cabal de sus funciones, porque el trago, el licor, te inhibe los sentidos. Entonces no podemos tratarla como una persona que sí está en su sano juicio y que se da cuenta de lo que realmente está haciendo. Entonces, el estar en estado de ebriedad también es como un atenuante en cuanto al delito de violencia y resistencia a la autoridad de forma agravada. Entonces, esto cambió y esto ha revolucionado porque ahora efectivamente ya mucha gente que está incurriendo en este ilícito penal, lógicamente que no debería ser así, ¿no?, pero ya no va presa, ¿no? Depende también de las circunstancias y también depende del daño físico que le causa al policía, ¿no? Porque decía, si tú ves una cachetada y la cachetada no reviste mayor marca o mayor incidencia para que vaya a una clínica, ¿no? O sea, que le rompas el equilibrio estético, por ejemplo, en ese caso sí, pues, ¿no? Pero si ves una cachetada y en eso no es una lesión grave, entonces no tendría por qué ser juzgado como una pena de 8 a 12 años. Tendrías que aplicarle la pena de la lesión leve, que son 3 años. Entonces, por eso es que esto es importantísimo y ustedes tienen que tenerlo a la mano en este plenario. Porque si son abogados litigantes y van a defender a una persona justamente en un proceso inmediato por ese delito, con esto automáticamente van a lograr de que no vaya a la cárcel, sino que en todo caso logren una pena suspendida, ¿no? Más aún si declara culpable, o sea, si llega a una terminación anticipada. Pero no sé si lo tienen, si no yo se lo puedo traer a la próxima clase. ¿Lo tienen o no? ¿No lo tienen? La próxima clase yo se lo traigo, ¿ya? Y ahí les saco copia. Yo tuve un caso así de esto, y el año pasado. ¿Qué pasó? Era porque un policía, bueno, en la parada, ¿no? Ya. Entonces las señoras, lo único que daban era coger la terminación anticipada, ¿no? Entonces, Ya. y le dieron un año y medio para que sí mismo equipara $800 para ser civil. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que el policía bajaba 1 por 6, no 1 por 5, perdón. ¿Ya? Pero la señora también había sido golpeada por la policía. Ya. Y ya bajaba más, ya bajaba 1 por 8, entonces no podía, porque yo facultativa de 8 días, entonces... ¿Pero cuánto arrojaba? 8 días. Pero ya, como estaba 3 días en la cárcel, la familia estaba ahí, que la mujer es diabética y tanta cosa, entonces me sacó, porque había un temor de que se vaya, si hay un requerimiento de prisión preventiva, había un temor que se vaya a la cárcel, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, mi trabajo no era sacarlo, porque la familia estaba llorando, ¿no? Y entonces, se le puede denunciar al policía, pero yo no estaba trabajando más. Y era por una cuestión de la parada de esos ambulantes que venden,
Entonces habían dicho que había una carreta que era robada, vino la policía de esa carreta y encontraron a la señora, pero a un costado. Entonces la obligación de defenderse, le meten un compo de policía. Ahí comienza todo el problema. Entonces cae ella, cae su nuera y un pana. Entonces yo era la voz de los tres. Ya. La terminación anticipada, yo no voy a explicar el camino del doctor. Yo voy a pedir prisión preventiva. Entonces usted decida. Entonces así me dice el fiscal. Entonces el mío me va a hacer la terminación anticipada. Cogerme en ese momento no. Claro. Pero mi pregunta es, ¿le puedo hacer una denuncia al policía? Pues ya la está bajando más bien. Aunque ya hemos acertado, ¿no? Pero luego tendré que visitar el certificado médico. O sea, por los golpes que el policía le propinó ahí, claro, abuso de autoridad y lesiones, ¿sabes? Pero no pasó reconocimiento médico legal a la señora. Ya. Pero no valoraron el tema de la policía. Era como la denuncia era para la audiencia y se pudiera autoridad. También podría denunciar ahí, ¿no? Pero como reconocimiento médico legal, ahí tienes la prueba, porque efectivamente la señora ha sido maltratada, ¿no? Y más, si no estaba el fiscal en la intervención, con mucha más razón, ¿no? Pero no se firmó en la... No sé, no hay nada. Pero el pata sí ha venido todo hinchado su cara, no le tomó fotos. Pero claro, Ahí pero... se agarró el juez, ¿no? Claro. El fiscal también se agarró de ahí. Pero tú dices, tomó también fotos y dices, consiguió un testigo, pues. La mujer ha tenido lesiones por dentro, mucho, ha tenido muy poco, no se le nota, pero cuando llega el médico, es que nosotros no dan el certificado médico, no dan al instante, nos dan después de 2 días, que ya casi el último día nos dan. Entonces me dan el espíritu y recién me dan el último. Entonces ya yo había dicho, bueno, me acojo, era por salirse entonces, se desesperan. Claro, pero lo que policía va a alegar es que la señora la agredió y él se ha defendido. Entonces, si es así, si no hay testigos, y la señora ha reconocido que la ha agredido, ¿no? Podría tomarse como que esa denuncia está media floja, ¿no? Porque ¿cómo pruebas que efectivamente el policía la ha agredido? Salvo que tengas tú un testigo de cargo que ya que aparte la señora la agredió, pero el policía le dio más, ¿no? Porque el policía va a decir, no, yo me he defendido, la señora me ha agredido, yo me he defendido, y ella ha reconocido que me ha agredido, ¿no? Entonces es medio complicado, y salvo que tengas una filmación. El juez se basa en que eres una autoridad. Ahí se lo demuestra. Ya. Eres una autoridad. Ella la autoridad se respeta. Claro. No aquí va a hacer lo que le da la gana. Claro. Porque ahí, y en verdad hay razón, ¿no? Pero yo digo, pero no traía uso de autoridad. Pero hubiera hecho usted la denuncia, me dijo. Claro, eso he dicho. Pero la señora reaccionó, pues se llevan un paquete. Entonces la señora, no me digan, ¿sabes cómo la gente no? Los ambulantes, no digan ni cosas. Entonces el guardia les mete esa. ¿La vara que tiene? No, ese es como plástico. Ah, ya. El escudo. Le tienen a la mujer, le tienen a su nuera y un pato. Entonces la gente, sobre todo en la parada como son, vean, para que vean, echó su cara. Digo, no, usted tiene que respetar, pero no me la había volteado. Pero la denuncia son 24 horas, o sea, también ya pasó ya. Sí, pero estaba pensando la señora, me dijo el doctor, una vez una denuncia ante la Inspectoría de la policía. Claro, estaba pensando, estamos en eso, ¿no? Pero sí procede, o sea, la denuncia tú la vas a interponer. Pero yo cuando era abogado independiente interpuse como 10 denuncias en inspectoría, ¿no? Y había bastante evidencia de que los policías habían coludido con otra parte y todo eso, que no había una buena investigación, pero como son policías, entre ellos se cubren, o sea, no va a pasar nada. Lo que sí podrías tratar es antes la vía civil, pues, porque para ahí el plazo todavía no ha prescrito, una acción personal ha prescrito 10 años, y pide una indemnización por el daño ocasionado, ¿no? Y presenta todo lo que tiene la señora. Porque hay un artículo del Código Civil que dice aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Entonces, por eso puedes pedir, pues, ¿no? Y prestes el certificado médico, puedes dar su declaración. Claro, él va a decir, no, que ella me ha atracado, pero ya con la declaración lo puede hacer caer, ¿no? Claro, porque inspectoría también puedes tratar, pero no va a pasar nada. Creo que tengo acá el plenario. Lo voy a dejar para que le saquen copia. Yo lo estaba leyendo para esta clase. Acá está. Te lo dejo, aquí se lo dejo. Te lo dejo, se das copia y me lo das a la otra clase. ¿Ya? Sí, acá está el plenario. Hay 2 plenarios. Ese es el primero. ¿Ya? Entonces, a lo que iba, ¿no?
Ahora los jueces ya son un poco, no más drásticos, pero al menos aplican en el plenario y ya evalúan bien si corresponde o no poner una sanción de 8 a 12 años. Es lógico, pues, o sea, como le digo, un homicidio no es 6 años, le ponen 6 años, le ponen 5 años, y a una, claro, que tampoco podemos dejar de lado que, como usted dice, es una autoridad, o sea, el policía es una autoridad y a toda autoridad tiene que respetarse, o sea, ese es un hecho. Y no solamente toda autoridad, sino a toda persona, ¿no? Porque es una persona. Pero no había profesionalidad, pues porque había, como le digo, había un video, yo vi de un señor que lo detiene mareado en la Costa Verde, creo, y solamente le hace así al policía. Estaba medio mareado y le hace así. Y por eso le dio un proceso inmediato y ya habían pedido no sé cuántos años, como 8 años para que lo metan preso. Y el tipo estaba asustado. Entonces no había proporcionalidad. Y también hay abuso, hay exceso de la policía en algunos casos. O sea, no en todos, ¿no? Hay buenos policías, pero también hay algunos policías que abusan. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace años, cuando yo era abogado, yo ahora me acuerdo, estudiante de colegio, estoy hablando del año 84, 83. Y entonces estaba con mi hermano en un sitio y vino un policía que estaba medio mareado y no sé qué pasó, la cosa que fui donde mi hermano y le hizo la bronca, dijo, no, que te metes conmigo, le empujó, ¿no? Le quiso pegar, yo me metí y ahí al final ya nos fuimos porque la cosa me complicada, pero el tipo estaba mareado y por eso también te buscaba el pleito sin razón. Entonces hay policías también que a veces exceden, ¿no? O como hay otros que, por ejemplo, de frente van y te piden documentos, y no tienes, están malhumorados, también te pueden meter con la bala, te meten un palo. Entonces, habría que ponerle coto a la situación también de los policías que venían siendo maltratados y agredidos. Con esta ley la cosa se ha calmado y con el plenario mucho más todavía, porque ya no hay gente que va a la cárcel, pero sí hay gente ya que sabe que no puede golpear o no puede mellar, ¿no?, la integridad física de los policías. Entonces, para terminar el proceso inmediato, hay que decir que el proceso inmediato tiene una diferencia con la acusación directa. En el proceso común, cuando hay evidente prueba, el hecho está comprobado con suficiente prueba, con instrumento probatorio de la comisión del hecho y de responsabilidad del imputado, entonces el juez, después de la investigación preliminar, el fiscal, después de la investigación preliminar, no va a formular una continuación de investigación preparatoria o formalización, simplemente de frente, acusación directa. O sea, se ahorra todo, o sea, le dicen acusación por salto también, se ahorra toda las etapas previas, o sea, es un modo de hacer el trámite más rápido. Obvia todo, o sea, la formalización de investigación preparatoria, la etapa intermedia, y de frente se da la acusación. Debido a que tiene pruebas suficientes. Claro. Entonces ya el juez simplemente, el fiscal de frente ya formula la acusación directa. Entonces, ¿qué queda? Que tú te constituyas senador civil. Y de ahí ya se viene con el juicio, viene ahí la audiencia preliminar, ¿no?, de control de la acusación que ya hemos visto. O sea, obvia, 2 etapas. La etapa de la investigación preparatoria, ¿no?, de formalización de investigación preparatoria, y la etapa intermedia. Y de frente se va a la acusación, ¿no? Entonces, la diferencia son, el proceso inmediato es un proceso especial, ¿no?, que tiene normas propias, ¿no? En cambio, la acusación directa o por salto se considera una posibilidad de abreviar el proceso de trámite ordinario, o sea, el proceso común. Por eso le decía, se salta la investigación preparatoria y la etapa intermedia para de frente formular la acusación, ¿no? El proceso inmediato suprime tanto la investigación preparatoria como la etapa intermedia, siempre que medie la aprobación del juez de investigación preparatoria. En cambio, la acusación directa del fiscal formula directamente acusación sin pasar por alto los trámites necesarios, como lo es la audiencia preliminar. Claro, porque acá, en el proceso inmediato, tú de frente acusas el juicio o las sentencias, ¿no? O sea, la etapa intermedia la pasas de frente, en cambio acá no. Acá abrevias, pero tiene que haber una audiencia preliminar de acusación, como ya lo hemos visto cuando hablamos de la etapa intermedia, ¿sí? Doctor, en eso de la acusación directa también hay una audiencia preliminar. Claro, ¿no? claro. Que después de la audiencia preliminar, entonces, etapa donde se salta
investigación preparatoria y... Perdón, la etapa intermedia no, perdón, me equivoqué. La etapa intermedia se pasa con el proceso inmediato. Con el proceso inmediato se pasa a la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Proceso inmediato. Y el de acusación Y esta es la etapa de investigación preliminar. Ahí se pasa, Exacto. Y se llega de frente a la etapa intermedia. Sí, porque en la etapa intermedia hay que hacer la audiencia preliminar pues, de acusación. Por eso, está el fiscal. Entonces, después de la investigación preliminar, ¿qué sigue entonces? Después, A ver, vamos a hacerlo acá ya, para que más o menos se... Doctor, ¿se acuerda que yo lo comenté? Que yo tengo un casete de chincha del libramiento indebido. Sí. Ya, ese es el que pasó por acusación directa. No lo he traído, pero le dice el fiscal para que se construyan en parte civil, en acto civil. Pero ese nivel ya te notifican la acusación directa, pues tiene que constituir en acto civil. Justo había audiencia y se ha posteriormente, como hecho, fue notificado a un abogado anterior y más al abogado que estaba en autos y no lo programó para el día 12. Ya. Entonces, acá vamos. Después de la investigación preliminar, ¿qué sigue? La investigación preparatoria. Sede fiscal. Lo que es el nuevo código es lo que es diligencias preliminares. Claro, ya. Diligencias preliminares. Investigación preliminar, diligencias preliminares. Ponla acá. ¿Ya? Después de esto, ¿qué viene? Que el fiscal formalice la investigación preparatoria, ¿correcto? ¿No? Formaliza la investigación preparatoria y después que termina la investigación preparatoria viene la segunda etapa, que es la etapa de la etapa intermedia, que acá está comprendida, como hemos dicho, con el sobreseimiento, la acusación, el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio. Eso es lo que hemos dicho. Son 4 etapas, ¿correcto? Entonces, en la acusación directa, si acá el fiscal advierte que hay elementos suficientes que acreditan la comisión del hecho, ¿no?, que se está investigando y la responsabilidad del imputado, ya no llega a la investigación previa. Obvia la investigación previa. Simplemente se va acá a la etapa intermedia. ¿Mediante qué? Mediante requerimiento de acusación. ¿Sí? O sea, acá ya no, se va acá, la etapa intermedia, pero ¿qué? ¿Mediante qué? Mediante una acusación directa. Entonces, después de la acusación directa, después tiene que correr el traslado a las partes, ¿no? Y ahí tú te puedes constituir acto civil y de ahí el juez, después que las partes absuelven ese trámite del traslado, ya cita para la audiencia preliminar de control. Después de la acusación directa, pasa la investigación preliminar, ¿no? No, o sea, ¿cuándo es la acusación directa? Se lleva a cabo esta etapa previa a la investigación preparatoria, ¿no? Diligencia e investigación preparatoria, ¿correcto? Entonces, una vez que termine esto, ¿cuál es el acto procesal siguiente? Que el fiscal formalice investigación preparatoria, ¿no? O también puede decir, no, una disposición de no al lugar a formalizar investigación preparatoria, pero no. Acá el fiscal encuentra responsabilidad, tiene elementos probatorios, tiene actas de reconocimiento personal, domiciliario, ¿no?, registro domiciliario, tiene declaraciones testimoniales, tiene pericias, qué sé yo, tiene suficiente elemento probatorio del delito y también de la responsabilidad del imputado. Entonces, el fiscal de acá, de esta etapa que es previa a las etapas del proceso penal, conozco el proceso penal 2004, debería, de acuerdo a la ley, el acto procesal siguiente sería la investigación preparatoria. Pero cuando ya tiene todos los elementos de juicio, el fiscal se saltea esta etapa. Esta etapa no va, se olvida la investigación preparatoria. Y de frente pasa a la etapa intermedia. ¿Pero con qué? Con una acusación directa.
un requerimiento de acusación directa. Doctor, ¿y por qué me llevó a mí la acusación de audiencia preliminar? Claro, porque hemos dicho, cuando hemos visto las etapas de la etapa intermedia, que tiene que haber una audiencia preliminar de control de la acusación, pues. Entonces, después que llega la acusación directa, el juez le va a correr traslado, ¿no? El juez recibe y le corre traslado a las partes, ¿no? Y las partes se pueden pronunciar sobre eso. Yo generalmente ahí me constituyo actor civil. Y después, cuando ya absorben el trámite del traslado, el juez cita a una audiencia de control preliminar. Y ahí se ve si cumple o no con las formalidades de la acusación. O sea, es el proceso común, simplemente que se saltea una etapa, que es la etapa de la investigación preparatoria. La primera etapa se saltea, de frente va a la etapa de la segunda etapa. Claro. Si no, no hubiese formulado acusación directa, ¿no? Doctor, cuando, por ejemplo, disculpe que te diga mi caso, doctor. No, dígame. Por ejemplo, yo me constituí como actor civil, pero no lo he declarado inadmisible. Significa que ya... ¿Pero en qué momento? Después. Mediante un documento de notificación, me han notificado... ¿Pero en qué etapa? O sea, ¿en qué momento? En qué etapa, en la audiencia preliminar. Cuando recién van a hacer la audiencia, muchos me notificaron con la resolución 1, Ya. entonces diciendo de que se puede pedir la civil, se puede... La resolución 1 lo notificaron. Y me dice la fecha de audiencia, la audiencia preliminar para el día tal, ¿no? Para el día que pasó. Y ya pasando de ahí, en la segunda lo notifican. ¿Está lo tengo? No, espérate. O sea, formula acusación directa, ¿correcto? Y te corre traslado. Sí. Te corre traslado de la acusación directa. Sí, porque tiene que correr traslado, o sea. Sí, ya. Traslado, la acusación directa, ¿no? ¿Y qué manifestaste cuando te corrió traslado? Presentaste con este actor civil. Como actor civil, pero presenté, pero me dijeron a cada una de se resuelve para declarar inadmisible la solicitud de presentación de actor civil presentado por 16, archivándose el presente incidente. ¿Pero por qué te declaran inadmisible? Porque acá dice que, por ejemplo, acá dice que dicha resolución de actor se debe tramitar en una parte. Entonces yo seguro la he prestado al principal. Yo no sé, ¿no? A ver, con una parte con la legislación de fundamentos fácticos y jurídicos. La general ley de la persona física la resolución jurídica. Después de la indicación del nombre del implicado y en su caso. Y también tienes que agarrar y poner el monto de reparación civil también. El daño ocasionado y el monto de reparación civil. Entonces, esto la prueba como el reglamento individuo de una empresa, ¿no? Lo que pasa es que ahora en la solicitud de constitución de actor civil es diferente a la otra. La otra tú agarras y decías, de acuerdo al artículo 54, creo, no. Sí, el 54 del Código Penal, de Código de Procedimientos Penales, me constituye actor civil. Nada más, ahora no. Ahora tiene que sustentar el daño ocasionado, ¿no? Cuál es la pretensión que tú estimas conveniente, ¿no? Narrar un poco los hechos, dar los datos de la persona, ¿no? Las datos tuyas. Entonces es más formal y tienes que indicar bien cuál es el perjuicio que te ha ocasionado, si no tampoco te lo aceptan, ¿eh? Si no lo aceptan, pero hiciste todo, cumpliste con toda la formalidad. No, pero no tiene un plazo para que subsanes. Pero la puedes volver a presentar, pero ya hay fecha de audiencia, ¿ya se va a cabo la audiencia o no? No, lo han postergado, no le digo todavía, pero mi pregunta es, lo han postergado para el 12 de octubre. O sea, ya la otra semana. Por ejemplo, cuando es en civil, cuando es inadmisible, te dan 3 días para que subsane. Claro. En penal ya no, ¿no? No, en penal ya no. Pero acá, doctor, acá hay una pregunta que me dejó raro. Dice acá, se suele declarar inadmisible la solicitud de condición de actor civil presentado por los Zafaría para accionar de decisión siguiente con la sección que corresponda y corra con el principal. Dejando a salvo, dice, acá es lo que no lo entiendo. Dejando a salvo el derecho a fin que de parte de la solicitud de incorporación como parte en la forma prevista por ley. Claro, o sea, lo que te dice es, puedes presentarlo nuevamente, pero por eso antes de la audiencia, tienes que presentarlo ya. Preséntalo ahorita y cómo se llama, pero con todas las formalidades. Y es un cuaderno aparte también. Claro, no es el cuaderno principal. Ahora, tú puedes agarrar ahí, tienes dos opciones. Puedes apelar, pero eso no va a demorar mucho, o puedes volver a presentar, pero con las formalidades de ley, ¿no? La formalidad de ley es lo que dice nombre completo. Claro. Ahí el Código Procesal Penal establece cuáles son los requisitos de fondo y de forma. Claro, sí, lo que pasa es que la ha modificado bastante la norma, ¿no? Ahora te piden más requisitos formales. Entonces, vuelvo a presentar ahorita a ver qué cosas te dicen. Todavía no se va a acabar el juicio.
No, recién me acordaron, digo, que la audiencia preliminar era para el día jueves que pasó. Entonces, ese día yo me fui a Chincha, entonces, ¿qué pasa? Que a la otra parte, el diputado tenía un primer abogado y el último abogado. Lo habían notificado el primer abogado. Y él mandó un escrito diciendo yo no soy el abogado, ya dejé de ser abogado. Entonces deberían haber mandado al otro abogado, al último que ha tomado, ¿no?, el caso. Y ya recién lo vamos a notificar. Porque el Código Procesal Penal establece que tú te puedes constituir actor civil hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria, pero como acá no hay investigación preparatoria, entonces por eso se salta, y por eso es que acá cuando te corren traslados para que tú te constituyas en actor civil, ¿no? Por eso, si está declarado invisible y te dijo dejas algo que lo va a valer conforme a ley, vuelvo a presentar pero con todas las formalidades, pues. ¿Cómo el cuaderno aparte? Por ejemplo, O sea, cuaderno incidental, pues incidental, claro. Entonces cuando pongo ahí Cuaderno de reparación civil, no pongas cuaderno, no pongas incidental, no pongas cuaderno principal. ¿Qué pongo? Cuaderno incidente. Claro, cuaderno incidental, pon. Incidental. Uno desconoce, ¿no? Sí, poco a poco uno va aprendiendo, o sea, es normal, uno va aprendiendo en el camino, no creas. A mí también me costó un poco acondicionarme, ¿no? Claro. No todo, ¿no? Pero yo comento, inclusive cuando el fiscal dijo que hay una acusación directa, usted no sabe, yo recién me imagino, bueno, después que me hace pretexto, pero uno yo eso, ¿no? No, pero tampoco. La historia es diferente a la práctica. Sí, pero es distinto. Así es. Bueno, ya vemos el proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta acerca del proceso inmediato? No. ¿Sigamos? Entonces vemos el proceso por delito de ejercicio privado de la acción privada, o sea, la querella, la famosa querella. Pero quería más o menos contarles que también ha sufrido una variación con respecto al Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Ahora habla de audiencia, antes hablaba de comparendo, ¿no? Antes con el Código de 1940 se habla de comparendo, y el comparendo duraba todo el día, ¿no? Y aparte de que si no venía el querellado, lo notificaba por una segunda vez, bajo apercibimiento de ser conducido de grado fuerza, o de hacer su captura, pero si no venía, ahí le decíamos que su captura. Y si el querellante no iba al comparendo, se le citaba para una segunda vez, ¿no? Y si no iba, ya se tenía por no presentar la querella. Era una sanción también por la dejadez o la desidia de él de poder asistir a la querella. Y tú podías presentar hasta 3 testigos por cada hecho, ¿no? Acá el código no dice eso, pero antes era así, presentabas 3 testigos por cada hecho. Pero los comparendos eran interminables, ¿no? O sea, comenzaban a las 10 y terminaban a las 4, ¿no? Todo el día estabas ahí. Yo tuve un caso con el Código de Procedimientos Penales de 1940, que el comparendo duró más o menos como 6 horas. Ahí estuvimos. Y al final la persona que fue querellada salió exsuelta. ¿Pero por qué? O sea, también se forzó ahí la figura, ¿no? Este señor tiene una empresa de telecomunicaciones, creo. Y es un señor que le gusta regentar o tomar los servicios de secretarias, pero secretarias bonitas, buen cuerpo y todo eso. Y este señor las enamoraba, ¿no? Y trataba de sacar provecho de su cargo. Pero justo le llegó una persona que no aceptaba pulgas, una persona muy correcta, una dama, y entonces el tipo le dijo pasadito, ella no quiso, entonces al final renunció. Pero cuando renunció fue a cobrar su liquidación de beneficios sociales. Y le pagaron, creo, una bicoca. Entonces ella agarró y dijo, no, que ¿cómo es posible que paguen esto? En recepción, ¿no?, de la empresa. Este es un mañoso, un degenerado, ¿no?, un abusivo, un enfermo, me ha acosado sexualmente, me quería violar, que por acá. Y eso todo quedó registrado ahí, pues, ¿no? Y también es la persona que recibió el documento. Entonces, se interpuso la querella contra la persona, contra la ex trabajadora de la empresa, alegando que había injuriado, pues, ¿no?, al señor tal, ¿no? Y se presentó los testigos, fue la secretaria, fue también la chica de mesa de partes y todo eso. Pero en el comparendo se estableció cómo es, ¿no?,
que la chica presenta su reporte de llamadas de su celular y se ve que el tipo la llamaba a la 1, 2 de la mañana, le mandaba mensajes, entonces era evidente que el tipo la acosaba sexualmente. Entonces el juez dijo, no, acá no hay delito porque el señor la está acosando, la chica se ha defendido, entonces es normal que ella se piense así, porque este señor más bien debía de denunciarlo, tipo. Entonces ahí agarró y terminó la audiencia, ¿no? Y ya fue declarada infundada la querella, entonces ahí terminó y entonces se fueron y ya el tipo no apeló, ¿no? Lógicamente porque él forzó la figura porque quería fastidiarla por lo que le había hecho, o creo que estaba picón porque no le había hecho caso. Pero al final hay situaciones así, ¿no? Ahora, hay otras querellas que con el antiguo código también han salido fundadas, pero ahí en base también a la persona a la cual tú estás querellando, ¿no? Si era una persona común y silvestre, como dicen por ahí, no le daban mucho, pues le daban que 5.000 soles, ¿no? 4.000 soles. Pero cuando era una persona conocida, como por ejemplo Magali, por ejemplo, ¿no? O también me acuerdo que una vez cuando yo estaba practicando en el palacio llegó Gisela Valcárcel porque lo había querellado a Vidala, que era su pareja sentimental, porque publicó su vida personal mediante un libro. Entonces ahí también creo que le sacó un fuerte billete, o le prohibió que saque la impresión de los libros. Entonces también eso estaba en función, con el código en 1940 estaba en función a qué personaje era, ¿no? Si una persona pública, una persona reconocida, le ponían una cantidad fuerte. Pero acá, ¿cómo se llama? Con el nuevo código cambia, ¿no? Y también lo que cambia es que antes decían de que con el código de 1940 el juez invitaba a las partes a conciliar, ¿no? Decía, bueno, ustedes van a concilien, vayan a un punto medio para que esto acabe acá. Pero con el código de procesal penal dice el juez instará, o sea, le dice, señor, ustedes vean si concilian o no, pero no es que los invita a conciliar, concilien, no, ustedes concilien. El otro ya no, concilien una vez, el otro los invitaba, así, ahora no, insta. ¿Hay conciliación o no? No, ya, y seguimos. Y se han cambiado algunas cosas, ¿no? Pero no todo, pero efectivamente ya los términos también cambian, no es comparendo, es audiencia, ¿no? ¿Cuáles son las características de este proceso? Es un proceso especial también, ¿no? Que tiene normas propias. La persecución compete exclusivamente a la víctima. La víctima no adopta el nombre de querellante. El querellante posee pretensión penal como civil, claro, porque tú denuncias un delito, puede ser injuria, difamación, calumnia, ¿no? Y tipificas, el delito está tipificado en el artículo tal, ¿no? Y tiene una pena de tal. Pero como civil, o sea, también puedes pedir una indemnización, generalmente puedes 10.000, 20.000, ¿estás de acuerdo? No sé, o 30.000, lo que tú creas conveniente. No te dan, pues, no te dan. Se necesita la presión de la querella. La querella es como una demanda, ¿no? Tiene requisito de forma, de fondo, más que todo, y la presenta directamente ante el juez, ¿no? Acá no interviene el fiscal no tiene nada que ver acá, pero que antes tiene las mismas facultades y obligaciones, o sea, él tiene que probar los hechos, o sea, él también tiene que presentar sus pruebas para que sea admitida, ¿no? Generalmente los delitos que son sometidos a este proceso especial, de acuerdo al Código Procesal Penal, son los delitos de lesiones culposas, ¿no? Leves, delito contra el honor, injuria, difamación, calumnia, delito de violación de la intimidad, ¿no? El trámite. Claro, es como una demanda. O sea, es como una demanda, pero en materia penal, ¿no? Y tiene que estar con su requisito de forma y todo eso, ¿eh? Si no, olvídense. El trámite. La persona directamente ofendida, su representante legal puede presentar la querella ante juez unipersonal. La formulación de la querella se rige por lo dispuesto en el artículo 108 del Código y se formula por escrito, conteniendo datos personales, relato de los hechos, la calificación jurídica, los datos del querellado, las pretensiones penales y civiles y las pruebas, ¿no? El escrito se presenta con una copia para el querellado, o sea, para que él pueda contestar la querella. El juez podrá observar la querella cuando sea clara o se encuentre incompleta. Claro, o sea, no sea clara. Lógicamente que a veces hacían un zafarrancho. Yo le comento, por ejemplo, yo tengo, no sé si ustedes vieron
en la televisión de que cuando se excluye a Guzmán de los sobrecitos morados, sale un abogado que aparentemente se había visto, dice, cuando recibieron plata para que lo excluyan, Álcar Aníbal, y sale con Rosa María Palacios, no sé con quién más, con Juliana Oxenfrey, así, que yo he visto cuando han pagado plata para que lo excluyan, pero usted bien, ¿por qué no comunicó? No, que o sea, el tipo hablaba tonterías. Entonces a mí me dicen, doctor, me llaman los miembros del pleno y me dicen, doctor, ¿qué hacemos? Y queremos creer porque este señor está diciendo que nosotros hemos recibido plata para excluir a Julio Guzmán, y eso no es cierto, y está atentando con nuestro honor. Por favor, presente una querella. Yo dije que la querella no podía hacerlo como procurador porque la querella es personal, es algo que me da un poder a mí, pero los procuradores somos abogados de las instituciones, no somos abogados de las personas. Yo dependo funcionalmente del Ministro de Justicia y también del titular del sector al cual pertenezco, pero yo no puedo ser abogado de él, soy abogado de la institución, del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, por ahí, revisando la norma, vimos la posibilidad de podernos ir a la vía civil, o sea, de pedir una indemnización por el daño moral ocasionado en la institución representada por los miembros, porque los miembros, el presidente y los miembros representan a la institución, son los referentes de la institución, y al hablar más de ellos, estás hablando más de la institución. Y entonces, interpusimos una demanda en la vía civil y ganamos 30.000 soles. Tenemos el caso de Arturo Castillo Chirinos, exalcalde de Chiclayo, y también del exalcalde de Arequipa, Cáceres Velázquez, ¿no? Y en este caso, yo también planteé una acción. Yo planteé una acción contra el señor Álcar Aníbal, con los precedentes que yo tenía, que en cada caso me dio 30.000 soles, porque sé que las personas jurídicas también son sujetas de que puede ser objeto de ¿cómo se llama?, indemnización porque atenta contra su prestigio. Y en las sentencias que yo tenía decían, si has hablado mal el presidente del jurado, que es el referente de la institución, pues está atacando a la institución en sí. Entonces corresponde darle una indemnización a la institución. Y como consecuencia yo todavía sigo el trámite, y este tipo me querella a mí, diciendo que yo he hecho una denuncia vendada, que me ha denunciado, que el juez ha coludido conmigo para poder aceptarle la demanda de indemnización, y que lo he insultado en la demanda. Y no he insultado, simplemente he dicho, si ha dicho esto, ¿no? Y entonces va ahí y el juez liminalmente rechazó la querella, ¿no? Porque, o sea, no era clara, pues, o sea, el tipo decía una cosa, después decía otra cosa, o sea, no estaba mala, no fundamentó bien sus argumentos, ¿no? Y la declaró, ¿cómo se llama?, inadmisible, ¿no? De ahí se quedó. Por eso, cuando la querella no está clara o se encuentra incompleta, el juez tiene la facultad también de poder rechazarla o observarla, ¿no? Si la observa, le da un plazo de 3 días para que pueda subsanarla o la complete. Caso contrario, el juez dará por no presentada la querella y ordenará el archivo de la misma. Ahora, puede ser que ellos la subsanen, pero que no cumpla con los requisitos y que siga también no clara o incompleta. Entonces en ese caso el juez agarra y la desestima también, ¿no? El juez también podrá rechazar la querella si se advierte que el hecho denunciado no constituye delito, o en todo caso si la acción ha prescrito, ¿no? Entonces sabemos que todo delito tiene un tiempo de prescripción. Entonces, si el juez ha abierto que ya pasó ese plazo, automáticamente también la puede rechazar, ¿no? O también la puede rechazar si advierte que es un delito que debe actuarse en la vía de acción pública, ¿no? En el ejercicio público, o sea, que tiene que ponerse en comunicación del Ministerio Público, por ejemplo, delito, por ejemplo, de lesiones leves, ¿no? Entonces dice, no, ese delito, si vamos a hacer una lesión, yo quiero una indemnización, me lo voy a querellar. No, pues hermano, pero ese delito no está para un delito, para un proceso de querella, tiene que hacerse en la vía pública, ¿no? Entonces ahí también la escuela puede rechazar de plano. En el caso de que requiere una investigación preliminar policial, eso no estaba en el Código de 1940 tampoco, ¿ah? Es decir, son
una situación nueva en el Código Procesal Penal de 2004, ¿no? El juez puede mandar a la policía para que investigue, pero debe precisar cuáles son las consecuencias, hasta dónde son los límites de lo que debe investigar, ¿no? Y fija un plazo determinado, y luego de eso el policía le llega al juez, y el juez tiene que remitir el informe al querellante para que complete su denuncia dentro de 5 días. O sea que había como una investigación suplementaria previa a la admisión de la querella, lo cual, como leo, en el Código de Procedimientos Penales de 1940 no existía, ¿no? Después, la policía remitirá el informe, bueno, ya eso ya lo he dicho, 5 días para que complete su denuncia, ¿no? Si no, caduca su derecho, o sea, ya no podría interponerla. Si la querella cumple con los requisitos que exige la ley procesal, el juez expedirá resolución de admisión, denominado auto admisorio de la instancia, ¿no? Tipo civil. Admiten la querella, le corren traslado al querellado por 5 días para que le conteste y ofrezca sus pruebas. Seguidamente dictará el acto de situación a juicio, que se realizará en un plazo no mayor de 10 días ni mayor de 30 días. Tiene una connotación civil, ¿no? En la audiencia, el juez posibilitará la conciliación en sesión privada. Caso contrario, se continuará el juicio en sesión pública. Esa también es una innovación, porque antes, cuando el comparendo, no es que en sesión privada vengan los partes, vamos a conciliar, no, antes todo era público, o sea, estaba a la puerta, vete el juzgado, ahí estaba el juez, los juzgados de instrucción, tú estabas acá con tu patrocinado, el querellado, querellante, estaba el abogado con el querellado, querellante. Y entonces el juez decía, bueno, ¿han llegado a un acuerdo? ¿Van a conciliar o no? No, ya, entonces seguimos con la audiencia. Pero era público. Ahora no, ahora dice que agarras y lo llevas, ¿no? Con sesión privada, los dos primero están sentados ahí con el juez y dicen, bueno, ¿van a conciliar o no? ¿No? Y en base a eso, si no hay conciliación, ya abre la puerta todo y se hace público, ¿no? Combinada la audiencia y siguiendo las normas del proceso común, el juez dictará la sentencia. Y en ello se resolverán los medios de prueba presentados por el querellado. ¿No? El juez tiene que dictar la sentencia ahí. También en el código anterior, también era que en la misma audiencia, el mismo comparendo tenía que sentenciar al juez. Tratándose de delitos contra el honor, cometidos mediante la palabra, oral o escrita o a la imagen, por cualquier medio de comunicación social, y a solicitud del querellante, se podrá ordenar la publicación de la sentencia condenatoria firme. Esto no existía tampoco en el Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Ahí no es que yo quiero publicar, mire que he utilizado este medio, ¿no? Y esta es una forma de resarcir el daño que te he hecho, ¿no? A través de medios de comunicación. Entonces, al publicar esa sentencia, es como diciendo, no vuelvan a utilizar un medio de comunicación para poder perjudicar mi imagen, porque miren lo que te puede pasar, ¿no? Pero esto no había antes, ¿no? Yo tenía un caso en donde una persona trabajaba en Toyota Cespar, y era una mujer que trabajaba ahí, y entonces salió de trabajar, hubo una fiesta en la empresa, y entonces un gerente fue y la sacó a bailar, todo, pero estaba medio mareado, y al final la chica pensó que la está enamorando, y un amigo saltó, ¿no?, por la chica y se pelearon, todo. Hubo un escándalo, ¿no? Entonces la esposa del gerente se enteró y le dijo que la despida. Entonces la chica agarró, la despidió y se fue. Pero antes que se despida, la esposa del gerente mandó del correo del gerente un correo a todos los directivos, a todos los gerentes, gerente de venta, qué sé yo, gerente, sí, pero gerente contable, de todos, diciendo, la señorita tal es una tal por cual porque se acuesta con los hombres, así, pero era algo, pero realmente condenable, ¿no? Porque entonces viene y me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Simplemente mándale su carta donde que se rectifique públicamente, que utilice el mismo medio que utilizó para que se rectifique, porque ella no puede hablar así de ti, así sea cierto, no es cierto, pero así sea cierto, ella no puede expresarte así, ¿no?
Entonces hicimos la carta de notariedad y se la mandamos. Y al final la señora habló con el gerente fue y le pidió disculpas. Él dijo que se retracte. Entonces ella se retractó y ahí quedó la cosa. Ya no hizo nada, pero la iba a denunciar, ¿eh? Y ese caso sí era ganable. Y ella era socia inclusive de la empresa, o sea, hubiésemos podido sacar una fuerte cantidad de dinero ahí. Pero no fue. Eso fue cuando ella llegó, ¿cómo se llama? Abogado independiente, ¿no? Doctor, en este caso también cuando se pide la reparación civil, por ejemplo, la tasa también es más fuerte, ¿no? Si se pide 300.000 también la tasa es más fuerte. Pero es que aplicas la tasa que se aplica en los juzgados civiles. Claro, o sea, hay una tasa para todo, ¿no? Y como tiene connotación civil, la querella tiene las características de un proceso civil, entonces se aplica el arancel que se aplica para los procesos de conocimiento, procesos abreviados, procesos sumarísimos, de acuerdo al monto de lo que tú demandas, ¿no? De conocimiento más que todo, ¿no? Entonces ahí te van a cobrar una tasa fuerte, de acuerdo a lo que tú pidas. Ahora, el problema es si te van a dar o no. Pero yo pedí 200, me acuerdo. ¿200.000? Sí. Y ¿cuánto? 88, 98, creo, a ver, hace 2 años. ¿Y ya terminó el proceso? Ya terminó el proceso. ¿Y cuánto te dieron? No, 8.000 soles, no, 12.000 soles. Bueno, pero está bien, 12.000 soles, claro. 12.000 soles está bien. Peor es que no tienen nada. Sí. Y después tuve otro caso donde, en la primera que tuve, pedí 100.000. En primera instancia gano y en la segunda instancia pierdo. Sí, lo es, ¿verdad? Y ahí quedó, pero no, ya ahí nomás, ya perdí ahí. Bueno, en la segunda instancia, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que había una jurisprudencia en esos casos de la querella, de que cuando, por ejemplo, tú tienes un conflicto con una persona en un proceso determinado, ¿no? Llámese, por ejemplo, alimentos, ¿no? O desalojo, qué sé yo, o sea, si tú litigas con otra persona, y a veces tú ves que en esos escritos que presentan las partes se dicen la vela verde, ¿no? Sí, que te concho sin vergüenza, tal. Si tú sacas copia de certificado de eso y vas a la querella, después te va a decir, no, señor, o sea, acá no hay delito porque es obvio que los partes están en conflicto, entonces cuando están en conflicto se van a agredir. Entonces acá no habría por qué querella. Entonces muchas de esas demandas, cuando yo estaba practicando en el Poder Judicial, en el año 91, 92, en el séptimo juzgado penal de Lima, entonces el juez la rechazaba, decía, no, acá no hay delito, acá no hay delito. Justamente por el conflicto que hay entre las partes, ¿no? Entonces ahí no puede decir, no, que me ha insultado, me ha dicho que soy un ladrón, porque a veces el papel, como dice, aguanta todo, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado ahí hay que tener un poco de ¿cómo se llama? De tino para ver si procede o no procede, ¿no? Lo que tú tienes que realmente es, en estos casos, advertir que si ha utilizado un medio de comunicación o no, y se ha hecho público, y tener tus testigos también, pues, ¿no? Para poder probar el hecho. Acá cuando Tres testigos. Acá no dice el código. El código no dice cuántos testigos. Solamente dice que tú puedes andar con tu prueba. Pero tú puedes entrar a los testigos que tú. Claro. Pero no son muchos testigos. También serán 2 o 3, no serán más tampoco por cada hecho. Doctor, en cuanto al quantum de la reparación, el abogado que patrocina va a tomar en cuenta ciertas cosas como, qué sé yo, pues algunos factores que impliquen o que repercutan en la reparación, o simplemente es porque se le ocurre al abogado decir tanto en el monto. No, o sea, es que de acuerdo a las circunstancias, cómo ocurrió el hecho, tú más o menos ves qué monto de reparación civil puedes pedir. O sea, el Código Penal dice que la reparación civil es para resarcir el daño ocasionado con el delito cometido, ¿no? Entonces tú puedes decir cuánto vale, qué perjuicio me ha cometido. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien venga y te insulte, te diga la vela verde, en una reunión, o cuando tú estás ahí con una persona, con 2 amigos en la esquina conversando, oye compadre, tú te has metido con mi hermana, que tú eres un tal por cual, una basura, o sea, ¿no? Entonces tú ahí puedes pedir un monto, pero ese monto no va a ser igual que, por ejemplo,
vaya una persona a tu centro de trabajo y que te haga un escándalo y que te insulte, por ejemplo, que tú le debes plata o que te has metido con una chica y la chica al final se supo que tú eras casado, se me ocurre, ¿no? Y va al centro de trabajo, te hace problema, ¿no? Te insulta, que es un mujeriego, hijo de, o sea, ¿no? Se hace escándalo del 2000 demonios, viene el gerente general y dice, ¿sabe qué? Mi empresa no puede haber bueno, así que estás afuera y te vota. Entonces ahí ves cómo es el daño. O sea, el daño que ocasionó la conducta es diferente en una y otra situación. Entonces tú, lógicamente, si te ves afectado porque el tipo vino, te insultó delante de una persona en la vía pública y solamente estaba la persona, puedes pedir una indemnización más o menos moderada, pero acá sí vas a tener que pedir una indemnización fuerte porque las circunstancias son distintas. O sea, aparte de que te ha insultado y que te ha dejado mal delante de todas las personas que estaban ahí, también han hecho que pierdas el trabajo, ¿no? Entonces ahí lógicamente vas a pedir una suma fuerte. Ahora, como dice, el que pide poco es un loco. Tú tienes que pedir siempre más para que el juez se baje, porque siempre el juez no te va a poner lo que tú pides. Es raro que el juez te dé lo que tú solicitas, ¿no? Generalmente tú pides 100.000, 200.000, es como las indemnizaciones en la vía civil. Las indemnizaciones en la vía civil tú pides lucro cesante, daño emergente, daño moral, ¿no? Y te vas por $300.000, $400.000. Cuando yo voy independiente, teníamos un caso de nulidad de acto jurídico. Se declaró la nulidad de acto jurídico porque el tipo agarró y hizo un préstamo, como no pagó, el tipo agarró y para que no le embargue su bien, transfirió la propiedad a terceros. Nosotros nos dimos cuenta porque su patrimonio mermó, nos fuimos con la nulidad de ese acto jurídico, judicialmente se llegó a dejar sin efecto ese acto jurídico, restituyó, pero cuando lo queríamos embargar, nuevamente lo vende. Mira, entonces nosotros ya demandamos una indemnización por daños y perjuicios por todo lo que nos estaba ocasionando, ¿no? Entonces nosotros pedimos como $500.000 y al final el juez dio como $100.000, no dio más. Claro, la propiedad valía $1,5 millones, ¿no? Entonces el abogado generalmente va a pedir la indemnización de acuerdo a lo que le diga la persona afectada y también las circunstancias del hecho, ¿no? Como te digo, o sea, tienes que ver todas las circunstancias concomitantes o directas en cuanto al daño ocasionado con la conducta típica, si no está de más, ¿no? Entonces se corre traslado por 5 días para que el querellado presente sus pruebas, ¿no? Y también conteste la querella, ¿no? El juez en la audiencia va a posibilitar la conciliación, pero en sesión privada. Y después, si no hay conciliación, abre la puerta del juzgado y hace pública la sesión. Combinada la audiencia, el juez va a dictar la sentencia, ¿no? Que se van a presentar también en base a los medios probatorios del querellado. Tratándose de delitos contra el honor cometidos mediante la palabra o oral escrito, el juez también puede ordenar que se publique, si no utiliza un medio de comunicación, ¿no? Puede ordenar que se publique la sentencia condenatoria, como le dije, esto para resarcir un poco el daño que ha hecho y que lo ha hecho público, ¿no? O sea, porque si el daño ha sido mediante una ofensa en un lugar privado, no tiene mayor trascendencia, pero si ha utilizado un medio público, entonces el daño ha sido mayor, ¿no? Porque ya miles de personas deben haber enterado. Entonces el juez, para resarcir también ese daño, puede ordenar a solicitud del querellante que sea publicada la sentencia, para que las personas vean, este señor expresó mal, entonces ahora el juez lo ha condenado, ¿no? El nuevo código regula el sobreseimiento del proceso. Eso no estaba en el código anterior, ¿no? Si el querellante injustificadamente no concurre a la audiencia o se ausenta durante la misma. En este proceso es posible la adopción de medidas de coerción contra el querellado. O sea, es para asegurar la comparecencia del querellado, ¿no? Con fines, ¿no? Procesales. Pero es comparecencia con o sin restricciones. O sea, acá no cabe la detención, ¿no? No se habla de detención preventiva y nada de eso. Solamente la comparecencia. También se contempla la declaración judicial de contumacia del querellado que no concurre al juicio oral o se ausenta del mismo, ¿no? Pese a estar debidamente notificado, ¿no? Como le digo, acá lo citan, ¿no? Acá lo citan.
no va, lo vuelven a citar, ¿no? Y si no, ya lo declaran, y si no vuelve a la segunda, hacen efectivo el apercibimiento y lo declaran contumacia. Y después ordenan su conducción compulsiva. Abandono, desistimiento y muerte de incapacidad, muerto de incapacidad del querellante. Procede el abandono del proceso y se ha declarado por el juez si hay inactividad procesal durante 3 meses seguidos. O sea, que acaba el abandono, ¿no? En la vía civil son 4 meses, ¿no? El abandono puede ser declarado de oficio a petición de la parte interesada. Lógicamente, la parte interesada aquí va a ser el querellado, ¿no? A él le conviene que se archive, ¿no? Es raro que un querellante no siga, ¿no? Él está interesado porque él va a cobrar una plata ahí, ¿no? Es posible el desistimiento o la transacción de cualquier estado del proceso y los efectos que ya no podrá intentar nuevamente la querella. Claro, ¿no? Como una sanción procesal, o sea, si tú al final se cae el desistimiento porque no vas o no concurres o transas con la otra parte, entonces ya no vas a presentar nuevamente la querella, pues, ¿no? Porque generalmente la transacción, si tú llegas a un punto medio, ¿no? Con respecto a tu conflicto de intereses con la otra parte, generalmente la transacción tú pones ahí, ¿no? De que generalmente, yo cuando hacía transacciones ponía ahí un artículo que decía, o una cláusula que decía, mediante el presente, habiendo llegado a una transacción, la parte tal se desiste de cualquier acción posterior, inicial, en contra del señor tal, por los hechos, materia, de la presente transacción. Claro, o sea, si ya transaste, ¿para qué vas a volver a denunciar, no? Por eso después el código te pone la sanción procesal y dice, si ya transaste, ya no puedes volverle a presentar la querella, ¿no? Si el querellante muere o queda incapacitado antes de concluir el juicio, en ese caso sus herederos pueden asumir el carácter de querellante, ¿no? Dentro de 30 días siguientes, ¿no? De ocurrido tal hecho. O sea, esto que es, ¿cómo se llama? Sucesión procesal. O sea, usa la técnica de sucesión procesal que hay en el Código Procesal Civil, ¿no? La impugnación. La sentencia dictada por el juez penal puede ser objeto de apelación remitiéndose lo actuado a la Sala Penal Superior para la decisión respectiva. Tampoco interviene el fiscal y contra lo resuelto por la Sala Superior no cabe impugnación alguna. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ya ahí no muere, ¿no? Ahí muere. Con la Sala Penal. Ahí muere, ya no cabe recurso de casación, pues. Acá no hay recurso de casación. En el Código de Procedimientos Penales tampoco había recurso de casación, ¿ah? Llegó a la Suprema, en el caso del Magallanes no llegó a la Suprema. Pero ahí no incluye recurso de casación, por un proceso especial. Pero llegó a la Suprema, creo. Solo quedó por recurso de queja. Por denegatoria de recurso de apelación. Pero llegó a la Suprema. La jueza lo sentencia, pero necesita un juego penal. Claro, va a la sala. A la sala. Claro. La sala lo confirma, creo. Pero la cosa tiene que terminar en la cárcel, pero creo que va a la Suprema. No, a ella la metieron presa porque varias veces no fue a la lectura de sentencia, ¿no? Y la juez le puso la sentencia, le puso pena efectiva. Como le puso pena efectiva, ella apeló. Y la sala revocó, creo. O sea, no le puso efectiva, sino le puso condicional. Y por eso que sale. La Suprema, que yo sepa, la Suprema no se pronunció, ¿no? Que yo sepa, no me acuerdo tampoco, ¿eh? No me acuerdo. Lo que sí, por ejemplo, llegó a la Suprema son los casos, por ejemplo, Fujimori y todo eso llegaron a la Suprema, ¿no? Porque esos eran ordinarios, o sea, eran procesos ordinarios, ¿no? Porque era homicidio calificado, de esa humanidad. Entonces llegó a la Suprema y la Suprema se pronunció, ¿no? Eso sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lean ese pleno jurisdiccional que está muy bueno, el pleno que le dije, el 01-2016, y también está el pleno 02, que también habla sobre el proceso inmediato, ¿no? Eso es interesante porque le va a servir para que puedan ustedes plantear una defensa, ¿no? En estos procesos, el proceso inmediato y el proceso de la acción privada, ¿no? El proceso inmediato
estaba regulado, como le dije, solamente para 3 supuestos, ¿no? La confesión sincera, la fragancia y también para los suficientes medios probatorios, ¿no? Para poder, con respecto a la responsabilidad del imputado y los hechos cometidos. Pero con esa modificatoria del 1194 se estableció los delitos de omisión de asunto familiar y también lo que es por manejar en estado de ebriedad o en drogadicción, ¿no? Ahora, lógicamente de que ha bajado un poco el índice ya de las personas que manejan en estado de ebriedad. Lo que pasa es que el legislador a veces quiere aumentar la pena para que de una manera las personas que incidían en esos delitos se sientan atemorizados, ¿no? O sea, hago más duras las penas para que estos delitos ya no se cometan, pero no es así tampoco. O sea, ese no es el espíritu de la ley, ¿no? El espíritu de la ley es cómo controlar, cómo hacer de que no se cometan los delitos, ¿no? Pero a veces pone penas más duras para que no cometan. No es así, porque al final de cuentas siempre se van a cometer, porque nosotros vemos que se cometen, ¿no? Por ahí no va la cosa. La cosa es concientizar y decir que esto no es delito. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Ustedes saben cómo concientizas a una persona para que no cometa una infracción o un delito. Por ejemplo, acá tú ves que la gente camina por la calle y bota sus papeles, o sea, no tiene la delicadeza de agarrar, esa es cultura, agarrar tu botella o tu papel, llevarlo, buscar un tacho público y botarlo, ¿no? Pero ¿acaso han hecho algo para concientizar a esa gente que no debe botar la basura en la calle o en la vía pública? Han hecho programas de educación, ¿no? De limpieza o profilaxis a través de los medios de comunicación, ¿no? En Colombia antes era así. Ahora tú vas a Colombia y ves que todo está limpio, todas las calles, igual que Ecuador. Pero ¿saben qué pasó en Colombia? En Colombia hubo una campaña justamente para eso. Las personas salían con su megáfono: oiga señor, usted está botando eso, señor, recoja, señor. O sea, y estuvieron así meses y meses. Y la gente se concientizó. Y la gente ya no bota esos papeles al piso. La gente ahora va y busca. Eso es cuestión de cultura, ¿no? Yo le digo porque mi esposa es colombiana, entonces yo viajo generalmente a Colombia cada 2 años, o a veces viajo al año, de vez en cuando tengo un compromiso urgente tengo que viajar. Entonces yo viajo y veo que la cultura es totalmente distinta. Es más, la cultura, los spots que pasan en la televisión también tienen que ver con manejar. No manejes, mira que te pasa esto. O sea, pero a cada rato, para que ellos no manejen, ¿cómo se llama?, el estado de ebriedad, ¿no? En cambio, acá sale un tiempo, después se olvida, después sale otro tiempo, otro spot publicitario y se olvida. Entonces, yo creo que debe estar orientado más a eso, ¿no? A educar a la gente a que no cometa esas infracciones, ¿no? Más que todo porque pone en riesgo su propia vida también. Porque manejar borracho, o sea, si bien es cierto que puedes atropellar, puedes matar a unas personas, pero también te puede pasar algo a ti, ¿no? Acuérdense del sobrino de Belaúnde también, que estuvo preso, ¿no? Porque mató a unas personas que están en estado de ebriedad, manejando, y al final estuvo preso. Por más que su papá haya sido, ¿no?, pariente con Belaúnde y todo eso, pues estuvo preso. Entonces, es necesario una conciencia educativa para no cometer los mismos delitos. Le pongo otro ejemplo. Justamente tuve una exposición de eso el día sábado en la Escuela Electoral sobre delitos electorales, que es mi campo. Cuando yo ingresé a la Procuraduría, el mayor número de incidentes de casos penales era suplantación de votante. Yo ingresé en el año 1997, 1 de diciembre de 1997. Artículo 357 del Código Penal, delitos electorales. ¿Qué pasaba? Que la gente de escasos recursos, de escasos conocimientos, de escasa cultura, de los caseríos, de los pueblos más alejados del centro de Lima, de los distritos, pero ultra abandonados del territorio nacional, pensaban por su poco grado de cultura que el votar por tu papá, por tu abuelo o tu hermano, ¿no?, era algo permitido, era algo totalmente regular, ¿no?, o normal. Entonces ellos agarraban, y su papá por ejemplo estaba enfermo,
y te decía, no, pero yo quiero votar, yo quiero cumplir con el fijo. Ya, papá, no te preocupes, dame tu DNI, yo voy a votar por ti, no te preocupes. Entonces iban a votar. Entonces cuando votaban los intervenían, todo, y se hacía el acta, todo, suplantación de votar, ¿no? De 1 a 4 años, no, ya. Entonces agarramos y se había proceso, todo. Entonces movíamos todo el aparato judicial, ¿no? Y cuando ya iba a llegar a la sentencia, el juez sobreseía la causa. Entonces decía, ¿pero por qué? Entonces comenzamos a revisar los casos. ¿Qué había pasado? Que el artículo 15 o 16, si no me equivoco, del Código Penal habla de, claro, ¿no? Culturalmente condicionado. ¿Por qué? Porque él piensa que está haciendo bien, o sea, él piensa que está dentro de lo normal, lo legal, pero al final por su lado, por su escaso conocimiento, por su escasa cultura. Entonces al final los absolvían, pues, ¿no? Entonces voy a estudiar para tu justicia. Entonces nosotros agarramos y comunicamos a la presidencia. Le decimos, señor presidente, el índice mayor de estos delitos es justamente por falsa declaración de procedimiento administrativo. Perdón, es por suplantación de votante. Entonces necesitamos educar a la población de que el votar por otro es un delito. Y como ellos no tienen un grado de cultura avanzado, entonces hay que darles las referencias, hay que hablarles en un lenguaje muy sencillo para que ello no ocurra. ¿Qué pasó? El jurado contrató a una serie de personas que daban educación electoral, viajaban. Inclusive se contrató a una persona que hablaba perfectamente el quechua, porque había lugares donde la gente hablaba quechua, no hablaba el castellano. Entonces esta persona iba y le explicaba, tal. Inclusive, me acuerdo que una vez viajé como procurador adjunto, que todavía no era procurador público, viajamos a Huaraz, a un caserío lejos, ¿no? Y entonces la gente no quería ir, decía que este procurador del jurado para que acceda a su consulta, y le explicamos, no pueden votar por otro, es delito, por favor, entiendan. Pero ¿qué pasa? No, es que no, o sea, no entendían, pero tú tratabas de hacer entender, al final entendían. Entonces, el índice de esos delitos bajó, ¿no? Entonces, a eso voy, o sea, que el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es enseñar, educar a las personas, no aumentando las penas, porque de todas maneras las penas se van a cometer. Por ejemplo, en el sicariato, ¿no? En los asaltos, las penas también han sido aumentadas, pero sin embargo siguen, o sea, la gente sigue matando, sigue robando, o sea, esa no es la forma de poder hacer un control penal de los delitos, ¿no? Después pasó eso y el otro índice de delitos electorales que subió fue los votos golondrinas. También se hizo programas de educación, ¿no? Que no acepten dádivas para ser trasladados de un lugar a otro, para poder favorecer a un candidato, porque también es delito. Entonces también bajó. Y ahorita el mayor índice de delitos es falsa declaración de procedimiento administrativo, 411 del Código Penal, porque mienten su hoja de vida. Pero ¿qué ha hecho el jurado ahora? Porque antes la hoja de vida tenía 11 hojas. Grado de instrucción, datos personales, estudios universitarios, primarios, ¿no? De especialización, tenía también lo que era cursos en el extranjero, dónde sacaste el título, todo eso. Entonces, ahora ¿qué han hecho? Han reducido la hoja de vida. Ya no tiene 11 hojas, tiene 5 hojas. Lo han hecho más práctico para que la gente no cae en esos delitos. Y también se está haciendo educación, ¿no? Que no pueden mentir su hoja de vida porque si no pueden tener problemas, ¿no? Ahora, con respecto a los delitos electorales, eso me olvidaba de comentarles. En las últimas elecciones, el presidente del Poder Judicial, el doctor Ticona, que en ese momento era el presidente en esas elecciones, él manifestó que ahora se iban a tratar los delitos electorales con el proceso inmediato. O sea, si era fragante el proceso del delito electoral, se tenía que ver por el proceso inmediato, ¿no? Yo tengo varios procesos que han culminado ya, de esa época, porque se aplicó el proceso inmediato. Claro, lógicamente, de que por ejemplo tú no puedes hacer propaganda en día de las elecciones, y a veces había gente que iba a votar con su polo, ¿no? Amarillo, qué sé yo, entonces ahí lo detenían, levantaban el acta, porque en cada local de votación siempre hay un fiscal de prevención del delito, de prevención. Si ve que hay un delito, hace el acto y lo pasa al del turno, y el turno ya es el que hace las diligencias preliminares y después formaliza. Entonces,
se trató con eso y dio buen resultado, dio bastante buen resultado, porque también bajó un poco el índice, ¿no? Pero, como le digo, o sea, a lo que voy, si quieren hacer una reforma de control de los delitos, tendrían que concientizar a las personas de qué es lo legal y qué no es lo legal, porque el aumentar las penas acá y en la China no va a solucionar absolutamente nada. ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a ver el proceso de determinación anticipada. ¿Ya? Voy a ver si les puedo traer unos requerimientos de sobreseimiento, unos requerimientos de acusación que yo tengo de los casos que llevo, ¿no? Lógicamente van a ser sin nombre porque no podemos atentar tampoco contra las personas que están siendo procesadas. Pero los voy a traer para que más o menos vean los requisitos formales, ¿no? De los requerimientos, sobreseimientos, de acusación. También creo que tengo ahí unas acusaciones directas, las voy a traer también para que vean, ¿no? Qué es lo que varía, qué es lo que no varía. Eso porque tengo un marco de referencia, ¿no? Porque siempre es bueno también que lean. Y léanse ese plenario, porque de ahí voy a tomar algunas preguntas en este módulo. Sencillo, una o dos preguntas, pero que es bien interesante, ¿no? Es bueno tener estar al día. Bueno, una pregunta y acabamos acá. La otra clase ya seguimos. La otra clase creo que vamos a coordinar con la señorita Silvia, porque sí, porque creo que lo va a postergar para el viernes. Yo debo estar viajando el jueves también, porque tengo el caso de la lectura de sentencia de César Acuña en Trujillo y el jurado es agraviado ahí. Entonces, yo creo que estoy viajando el jueves y me vengo el viernes en la tarde. Entonces, yo estoy llegando acá yo estoy viajando este jueves y llego el viernes acá a Lima, llegar a las 4 de la tarde, o sea, sí llego acá a las 6, porque ya me dijo que iba a ser a las 6. Entonces ella ya va a coordinar con ustedes. Yo también ya le pasé el examen del módulo anterior, ¿no? ¿Ha colgado o no el examen? No nos ha avisado porque nos avisan. El primer módulo nos avisaron. Sí, ahí ya está, ya colgado el primer examen anterior. El primero, pero el segundo con el primero. No llegó. Bueno, bueno, en mi caso me avisaron por correo que ya estaba el módulo en la web, pero en este caso no todavía. Tendría que revisarlo todo. Yo ya le envié el examen del módulo anterior, pero también he tomado unos conceptos que escribí acá en la pizarra, o sea que como ustedes han venido, entonces van a tener mayor posibilidad de aprobar el curso. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Entonces te pueden dar clases. Eso es lo que yo voy a coordinar con ella, pero ¿no? ¿Cuándo no da la respuesta? Yo no voy a venir por partido, pero... No iba a venir por partido, tampoco voy a venir. O sea, pero no porque tampoco por partidos, ¿no? Yo tengo que viajar porque es la lectura de sentencia del caso de César Acuña, y yo como estoy representando al jurado en ese juicio oral, tengo que ir, ¿no? Tengo que ir ahí para poder, claro, ya han leído los fundamentos, creo que ha salido publicado en el periódico, lo van a absorber, eso creo que ha salido publicado, ¿no? Pero tengo que ir de todas maneras como representante del jurado, ¿no? Pero no habían sobreseído el caso de Acuña, acá también no se ha colgado. ¿No se ha colgado? Ah, ya. No, pero ¿qué caso de Acuña? Estás hablando de... Hay dos casos de Acuña. Ya, ese es otro... Es otro caso. Claro, ahí el agraviado no es el Estado, sino en todo caso sería la universidad, claro. Después tuvo otro caso también. Que había otorgado dádivas. Claro. Ese caso es el que está en Trujillo, y ese caso donde le tengo la lectura de sentencia el 5 de octubre, a las 6 de la tarde, o sea, el partido es a las 6:30, se me va a perder el primer tiempo, bueno, pues tengo que 6 de la tarde, no, porque estás en la audiencia, no puede estar. Si hay una ODE, una oficina desconcentrada del jurado, porque no es lo mismo que vaya el procurador que vaya un abogado allá, ¿no? Entonces, el acta de la audiencia de instalación del juicio yo fui, pues. O sea, a mí me dijeron, usted tiene que ir como procurador, entonces yo fui, ¿no? En esos casos, doctor, donde está involucrado un congresista o funcionario, tiene que ir, pero el procurador no se puede... Yo puedo delegar a un abogado, pero, o sea, el procurador es el abogado del Estado, ¿no? Claro. Entonces debe ser llamado por ley para que represente los casos más delicados. Es cierto, o sea, no porque yo me crea más o porque yo sepa más que los abogados. Yo tengo un equipo de abogados que son muy buenos, pero en realidad le tienen un poco más de consideración, digamos así, por ser el procurador, ¿no? Que un abogado de la Procuraduría.
Pero hay abogados muy buenos, o sea, van y hacen sus informes y ganan los casos. Pero siempre tiene un poquito más de consideración, ¿no? Entonces, no es lo mismo que haya un abogado que a veces que vaya a procurar en casos verdaderamente coyunturales, casos trascendentales, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso donde le delegaba a un abogado que iba y el juez no lo recibía, no lo trataba y se estaba dilatando el proceso. O lo recibía de paso, no, ya, espere. Entonces yo fui como procurador y hablé con él y a la semana sacó la sentencia. Yo tengo que dar cuenta acá de todos los casos que yo llevo, porque a mí me piden informes. Así me piden informes, el Ministerio de Justicia me pide informes de todos los casos. Y también en mi institución tengo que informar cómo van los casos. O sea, no es tampoco yo todo. Y es más, pasamos auditorías. O sea, tengo auditoría externa del propio jurado, que vienen unos abogados de afuera y comienzan a revisar los expedientes. Y aparte, el Ministerio de Justicia también me hace auditoría. O sea, el Ministerio de Justicia es una visita inopinada, llegan personal y Consejo de Defensa Jurídica del Estado y te dice, bueno, ya, quiero ver los expedientes, a ver, sácame, a ver qué tienes, civil, sácame ese, a ver. Y se ponen a revisar y revisan si has hecho una defensa, o sea, si has apelado, si has opuesto al sobreseguimiento, si has formulado contradicción a un proceso ejecutivo, ¿no? AFP, si has contestado la demanda dentro del plazo, si has apelado, si has hecho el informe oral, si has presentado el informe por escrito, te revisan todo, si has hecho una buena defensa. Y ahí puede haber observaciones, si hay observaciones te pueden sancionar. Las únicas observaciones que hemos tenido nosotros, gracias a Dios, ha sido de que, por ejemplo, me decían de que los expedientes no estaban enumerados, foliados. Son 5.500 expedientes, pues no tengo mucha personal para ver, son 13 abogados. Si sacamos el cálculo son 5.500, de 13 abogados sale como 400 y tantos casos por cada uno, o sea, es imposible. ¿Qué medidas toman al respecto cuando? No, simplemente, claro, al final ahí no hay sanción, no hay amonestación, simplemente te dicen que por favor cumplas con subsanar esas omisiones. Entonces lo que hice fue, felizmente me contrataron tres practicantes y con esos 3 practicantes pudimos completar todo, foliar todo. O sea, claro, demoró como 2 meses, pero al final foliamos. Entonces ya está foliado y había unas notificaciones que también por la premura del tiempo no estaban en orden cronológico dentro del expediente. Entonces ya se fue ordenando y ahora felizmente ya todo está ok, ¿no? Pero, como te digo, o sea, hay auditorías, ¿no? Es más, te piden informe, es más, nosotros funcionarios públicos estamos sujetos a denuncias, o sea, nosotros sabemos que es así, hay gente que te denuncia por las puras, porque quiere que tú vayas a una audiencia, por ejemplo, en Huancavelica. Entonces ellos vienen y uno los atiende y dice, señora, pero yo no puedo, ella ha comunicado un hecho al jurado de un alcalde, un regidor que probablemente ha cometido un delito, ¿no? De falsa declaración, por ejemplo, en su hoja de vida. Entonces, ¿qué hago? Yo le corro trabajo fiscal, yo me apersono, pero como no puedo estar viajando en todos los casos, simplemente yo delego mi representación a un abogado de allá de la localidad. Es algo que el jurado tenga una oficina ya, pero como no tienen todo el territorio, solamente en 13 provincias, entonces le delego. Pero ese es el abogado delegado, como es honoren, porque no le pago nada, no va o no me informa, o lo cambia, porque generalmente delegas a un abogado del sector público. No va, no le pagan, o lo cambia. Entonces, ¿qué hay en defensa del jurado? Tengo que buscar otro abogado, ¿no? Y a veces no van las audiencias. Entonces la señora, no, que el procurador no ha ido, que ha dejado el caso, que no ha hecho nada, y presenta su denuncia ante el Tribunal de Sanciones del Ministerio de Justicia. Entonces ahí me notifica y tengo que preocuparme en hacer un descargo, o sea, de todos los casos que entran, tengo que preocuparme en hacer un descargo, ¿no? Para que no me sancionen. Doctor, ¿esos abogados que usted tiene a cargo viajan? Sí, viajan. Viajan a provincias para hacer su representación en un proceso. Sí, viajan. Ya, y hay abogados que hay también en provincias mismo y que ellos mismos se les delega facultades. Claro. O sea, mira. Las personas faltan al proceso. Claro, porque es ad honorem, pues, o sea, no le pago nada. O sea, yo tengo abogados por especialidad. La Procuraduría está organizada por especialidad, civil, penal, constitucional, laboral, ¿no? Entonces, los abogados ven los casos por especialidad. O sea, claro, tengo una señora que es experta en laboral, que tiene maestría y me ve laboral. Me soluciona mucho problema laboral, ella solamente ve laboral nada más. Entonces, cuando hay una demanda, doctor, acá la salida tal. La salida es esta.
Entonces, tal vez así que, por ejemplo, ha habido personas que han demandado por principio de ampliación de realidad o también por ampliación de beneficios sociales, ¿no? Han demandado 250.000, 280.000 y con esta señora le hemos bajado a 60.000, a 40.000. Mira, o sea, esos casos se van a perder, pero hemos bajado los casos. Entonces es considerable, de todas maneras, 240.000 que le pagues 40.000 es bastante, ¿no? Le estás ahorrando al Estado bastante. Hay abogados civilistas también. El abogado civilista que tengo ha sido juez y es meramente procesal. Es joven, ¿eh? Entonces hemos ganado un caso ahí de la Fuerza Aérea que nos dio una plata, que nos prestó un servicio para trasladar personal en la selección del 95. Entonces con sus naves llevaban el personal y material a todas las circunscripciones del territorio nacional. Pero al final nosotros alegamos que Economía tenía que darnos la plata para pagarle, ¿no? Si no se puede, no podíamos cumplir con nuestra obligación. Al final hemos ganado ese caso y al final Economía tiene que darnos la plata. Si no, no se puede cumplir la sentencia. Entonces así, ¿no? Entonces, los abogados que están ahí viajan de acuerdo a su especialidad cuando sea un caso normal, pero cuando es un caso delicado, ya yo tengo que viajar, ¿no? Para hacer el informe oral, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, el jurado ahora tiene oficinas descentralizadas. Antes no tenía, todo se concentraba en el jurado. Ahora tenemos en Arequipa, en Iquitos, en Ayacucho, en Cajamarca, en Madre de Dios, ¿no? En Chiclayo, en Piura, ¿no? Tenemos oficinas de concentrar el jurado que se llama ODES. Cada oficina tiene 2 personas. Un jefe, que es abogado, y otro que es asistente administrativo. Entonces, ese abogado es que se encarga del funcionamiento de la oficina, recibe documentación, ¿no? Reclamos que presentan al jurado y todo eso, tachas, dispensa, todo, por ahí se tramita. ¿Correcto? Pero aparte, ese abogado que es el jefe me ayuda a mí para mis audiencias que tengo. O sea, yo le digo, ¿sabes qué? Te delego a ti, pues andate a esa audiencia en Trujillo, anda tú y por favor representa. Ella va, las personas van a la audiencia, todo, y asisten a los procesos, ¿no? Todos los procesos, a todos los juicios. Pero cuando hay que hacer un escrito, lo hacemos nosotros. O sea, si el acta está así, se escribió, apelé ya. Entonces yo hago la apelación, se la mando y ella la presenta, ¿no? Pero hay lugares donde no hay ODES, o sea, no hay oficina desconcentrada del jurado. ¿Qué hacemos? En ese caso yo tengo que delegarle, porque la Ley de Defensa Jurídica del Estado, el decreto legislativo 1068 de 2008, me permite a mí delegarle mi representación a un juicio a una persona porque tiene que ser del sector público, no puede ser privado. O sea, yo no puedo delegarle al señor si el señor no está en el Estado, es abogado independiente, no, tiene que ser el Estado. ¿Tiene que aceptar ese el Estado? No pues claro, o sea, yo le delego y tiene que aceptar, pero ¿qué pasa? Que uno tampoco se pone los zapatos de él, ¿no? Ha habido casos que me he dicho, doctor, no le puedo aceptar porque, mire, usted me está mandando a una diligencia, yo estoy en el centro de Tumbes, por ejemplo, y usted me está mandando una diligencia de un distrito judicial que está a 3 horas. Entonces, voy a invertir tiempo y también dinero para mi pasaje. ¿Quién me va a pagar si no me paga nada? Entonces, y a veces no hay nadie allá. Entonces, pero trata de ver, a veces vemos la forma de reconocer su pasaje, a veces no van, ¿no? O sea, es medio complicado también, medio complicado. Entonces, los casos de provincia a veces se tienen que manejar con pinzas. Ahora tengo una persona que se encarga de delegaciones, ella se encarga de llamar y de mandarle los correos, mandarle las delegaciones. ¿Por qué? Porque a mí también me dicen, no, que usted acaso delegó, pero acá está, pero no hay delegaciones. No hay quien delegarle, pero mira, acá están los teléfonos que hemos llamado, el doctor tal dijo que no podía, están los correos, mire que dice que no, de cosas de mí me defiendo, pues también pueden sancionar. Claro. Pero esos abogados a los cuales ustedes le delegan son del sector público. Ya, pero esos abogados, ¿qué cargo tienen o qué función desempeñan? ¿En qué institución se encuentran? No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, procuradores anticorrupción, porque hay procuradores anticorrupción a nivel nacional, anticorrupción. Claro. Entonces, a ellos a veces tú le delegas, pero ellas tienen una directiva ya que han sacado de que solamente puede haber casos de anticorrupción de corrupción de funcionarios. Entonces, por especialidad. Entonces dicen, no, lo puedo apoyar, pero haciendo el seguimiento, todo. Entonces, antes delegábamos a ellos, pero ya no. Ahora, delegamos, por ejemplo, al abogado de la Procuraduría, un abogado, no al procurador, sino un abogado de la Procuraduría de la Municipalidad, por ejemplo, de la localidad. O un abogado por ejemplo, antes había CETAR, ¿no? Antes había Salud, y también hay un abogado acá, a ese abogado le delegamos. Y el abogado tiene que ir. No puede decir no, ¿no?
pero al final no va o lo cambian, pues entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar otro abogado. Me ha pasado el caso, porque a veces hemos delegado, y por ejemplo, yo he delegado a una persona en un caso importante en provincia, que estaban que me fastidiaba, entonces lo llamé y no me contestaba, y llamando con la persona que está encargada de las delegaciones, y después nos contestó, y, bueno, ¿qué pasó? ¿Fuiste a la audiencia? No fui, ¿por qué? Porque ya me sacaron, ya no estoy trabajando ahí en la municipalidad. Pero yo he comunicado, pues. No, es que me han sacado unos días antes, sí, pero comunica. Entonces, me manda una comunicación y yo tengo que delegar a otra persona. Así es, así funciona el sistema de defensa jurídica del Estado. Y todos los procuradores hacen lo mismo. El Poder Judicial también tiene juicios a nivel nacional, ¿no? El Consejo de la Magistratura también tiene juicios a nivel nacional. Entonces ahí viajan los abogados o delegan, sí que se puede. Bueno, ahí nos quedamos entonces.